Saludos, bienvenidos a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel. Y hoy vamos a tener un programa dedicado a un tema que nos toca a todos, pero muy pocas veces se habla abiertamente, y es el tema de la salud mental. Es un tema importante que en el programa de hoy vamos a conocer dos tipos de grupos de apoyo importantes, grupos de apoyo de familiares que cada vez son, ¿verdad?, por suerte más comunes y más accesibles, y grupos de apoyo profesionales también para que la gente busque, y que no, lo más importante es que no hay que tener vergüenza para buscar apoyo. Sí, yo creo que la salud mental es una problemática que ha trastocado a todas las familias. Todo el mundo de una algo, forma exacto. u otra, un vecino, un primo, un familiar, en el trabajo, y que tiene lamentablemente un estigma que no nos permite desarrollarnos y atender la raíz de los problemas. Y que lo bonito de hoy, de este programa, es que podemos hablar sobre el problema de la salud mental, y también de cómo podemos estar atentos de a poder ayudar a nuestros seres queridos cuando así lo necesiten, o por lo menos saber cuáles son las cosas que uno tiene que estar pendiente en caso de que tengamos a un amigo, una amiga que tenga necesidad de atenderse. Y atender la salud mental es una condición médica como cualquier otra, como las mujeres van al ginecólogo, como los hombres van a un internista, al cardiólogo. Es una parte de nuestro cuerpo que hay que atenderla, darle mantenimiento, cariño. Y que no tiene nada de malo aceptar y cuestionarnos si necesitamos ayuda, o si un familiar o un amigo o alguien necesita ayuda. O sea, no tiene nada de malo en decir, estoy experimentando algo, me siento de cierta manera, buscar. Hay maneras, hay grupos, hay maneras, y pues de eso se trata. Hay luz al final del túnel, y esa es la buena noticia, y por suerte cada vez la gente se está aceptando y se están abriendo más. Yo creo que las redes sociales también han ayudado mucho, sí, a que la gente, ¿verdad? Algo positivo de las redes sociales es que ha creado como que este mercado, por llamarlo, un espacio para que la gente ventile un poco sobre. Esperamos que se disfruten este programa y que se permitan sentarse un ratito a escucharnos y a escuchar sobre la temática de la salud mental. Y para eso tenemos una súper invitada, Margie Montalvo. Margie es fundadora de la Fundación Bipolar Puerto Rico, además de que es mamá, esposa, abuela, multitasker. Como Margie, todas. Sí, exacto. Eso como que a todas las invitadas les tenemos que poner como que todo eso, ¿verdad? Esa etiqueta, esos títulos, pero son títulos positivos. Así que bienvenida a Good News, Margie. Pues gracias, Estela y Frances, no saben la alegría que me dio recibir su invitación, y me parece que este espacio está formidable, es algo que definitivamente hace falta en nuestro Puerto Rico, en nuestros hogares. Así que les deseo mucho éxito. Gracias. Y queríamos empezar, Margie, preguntándote cómo surge esta idea de crear, porque hay muchas fundaciones, hay muchos grupos de apoyo, pero ¿cómo surge esta idea de crear la Fundación Bipolar Puerto Rico? O sea, ¿qué es lo que faltaba, o cuál era la necesidad? Pues mira, muchos de los pacientes que pasan por un proceso de hospitalización, ya sea porque pues no están en crisis, están pasando por depresiones severas, psicosis, lo que sea la condición, que buscan esa ayuda profesional, salen de ese ambiente y van al mundo real, a su familia, a su hogar, a su trabajo, y no sienten que tienen con quién hablar, no sienten que lo entienden. Yo pasé por esto, pero entonces me encuentro en la realidad y yo todavía no estoy estable, no estoy bien, porque las medicinas toman mucho tiempo, ¿verdad?, en hacer su efecto perfecto como para estar funcional nuevamente. En ese
trance desde que tú sales de una hospitalización, ¿verdad? Hacia que tú te incorporas otra vez al mundo real, pues hay esa discrepancia donde no se favorece mucho el paciente. Entonces, pues mientras tanto el familiar no sabe qué hacer, porque esta persona pues no está saliendo, ¿verdad? Estable como con los medicamentos ya siendo sumamente efectivos. Y entonces ahí crea pues este tipo de, de vivencias que pues no se le hace fácil al familiar, pero al paciente tampoco. Hay muchos de ellos que no pueden volver a trabajar en un tiempo en lo que las medicinas, ¿verdad? Les toma el tiempo para estabilizarse. Y pues le toca al familiar pues ayudarlo, estar ahí, pero en ese proceso... Yo quiero ir un poquitito para atrás, porque yo creo que es importante definir qué es el diagnóstico de bipolaridad. O sea, eso es un diagnóstico que ya tú has ido al doctor y que te diagnostican bipolaridad, pero ¿qué es lo que es la bipolaridad? Ok, la bipolaridad o el trastorno bipolar es algo que la gente a veces piensa que llueve y sale el sol, algo tan sencillo como eso. Pero la realidad es que es mucho más complicado, es una enfermedad de la salud mental crónica y severa. No tiene cura, pero la good news es que sí tiene tratamiento. Y existimos nosotros como grupo de apoyo para ayudarte a llevarte en este proceso de aceptación, tanto para el familiar como porque eso te iba a decir, no solamente para los pacientes de trastorno de bipolaridad, lo que estás diciendo del apoyo y de a lo que se expone el familiar de una persona que ha estado hospitalizada por cualquier trastorno de salud mental, es el mismo, me imagino yo. Digo, unos que más que otros tardan, pero en realidad esa persona trata de, como tú dices, de incorporarse a lo que era su vida antes, que nunca va a ser ya normal, nunca va a ser lo que nosotros entendíamos, ¿verdad? En lo que ese proceso se enfrenta de nuevo. Entonces eso me imagino que causa más estrés entre la familia, económico, de que quién se va a encargar, de que con quién te cuidamos, o sea, es complicado. Definitivamente, pero volvemos a lo mismo. Si la persona se educa, lee sobre la condición, acepta y llega al proceso de aceptación, eso es un trastorno bipolar, puede tomar 7 hospitalizaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es típico de la condición que el paciente pues deje de tomar sus medicamentos y diga, ya yo no los necesito, ya. Yo estaba deprimido, ya me siento bien, o si estabas en una etapa mánica. ¿Que esos son como alucinaciones o qué? Sí, ahí entra lo que es la psicosis. Okay, contestando tu pregunta, ¿qué es bipolar disorder? Eso es un desbalance químico del cerebro. Okay. Eso no lo podemos evitar ni combatir solos con terapia, ni agarradito de la mano, nada. Eso es un desbalance químico, como lo es, ¿verdad? El problema con las hormonas y la tiroides, que necesita medicamentos. La diabetes, es algo que, como tú dices, parte de tu cuerpo, hay que atenderlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, ¿cómo identificar eso? Pues sí, hay síntomas. Hay síntomas de cuando tú estás en la fase mánica o hipománica, y hay 2 tipos. Uno es tipo 1, bipolar 1, bipolar 2. El bipolar 1 es aquel paciente que llega a realizar que está o sea, él no realiza, llega el episodio a una psicosis. ¿Por qué pasa esto? Que primero, el etapa 2 se queda como que a mitad de camino, ¿verdad? Y empieza a tener estos síntomas. Hablas bien rápido, gastas dinero que no tiene, empieza a ser bien irritado, no duerme. El sueño es lo más importante en cualquier condición, pero en esta particularmente es el primer trigger, no estoy durmiendo. Y eso lo tienen que coger bien en serio. Y hay que medicarse, tú sabes, pero hay que dormir. Eso es bien importante. Sí, el cuerpo necesita descanso. Definitivamente. El cuerpo y la mente. Exactamente. Entonces, pues, a raíz de que esos síntomas se van presentando y empiezas a tener dificultades en el ambiente de trabajo, con las relaciones familiares, etcétera, etcétera, pues ya empiezan a salir esos red flags de que eso pudiera ser. Eso, sin estar medicado, pues tiene un ciclo. Y de igualmente que estás arriba, pues empiezas a bajar. Y entonces empiezas a sentir los efectos de lo que es una depresión. Que viene siendo, ¿verdad?, que no duermen, el sentido de amor propio se pierde, 1000 cosas que, ¿verdad?, en el trabajo también esa y depresión. cada cual lo manifiesta de diferentes formas. Que porque hay quien se queda acostado en la cama y se paraliza, hay otros que son más funcionales, pero al fin y al cabo es un desbalance químico.
Y entonces, pues, el trastorno bipolar tipo 1 es el que llega básicamente siempre a recurrir a hospitalizaciones. ¿Por qué? ¿Qué es más severo? Que es más severo. ¿Por qué? Porque se van de la realidad, crean una grandiosidad de que, pues, si yo juego tenis, pues yo soy mejor que Agassi, o si voy a misa, yo sé más que Dios, y empieza a crear estas grandiosidades que no hay quien se le pare al lado, porque nadie sabe más que la persona, y crea una falsa realidad, ¿verdad? Y pues muchos de ellos, pues, la realidad es que vuelan, la realidad es que, o sea, y es peligroso, porque claro, igual... Peligroso para la misma persona y para también, pues, tal vez para otros. Para sus familiares. Dependiendo, ¿verdad? ¿Y cómo entonces, ¿verdad? Se crea la fundación para apoyar a ambas partes, los pacientes y los familiares? Originalmente, esto fue en octubre del 2017. Cuando ya va a cumplir 10 años casi. Sí, rápido, Dios mío. Pues esto se funda, ¿verdad? Dándonos cuenta de que ese espacio faltaba, esa transición donde ellos se sintieran, ok, yo salí del hospital, pero necesito sentirme bien, que me entiendan, todo eso. Pues se crea el grupo para familiares, ¿verdad? Pues los familiares son las personas que no saben qué hacer, porque desafortunadamente el sistema de salud en los hospitales, etcétera, no incluyen al familiar en el tratamiento de la persona. Y eso es gracias a la ley IPA. No te cuentan nada de lo que está pasando. Inclusive no te dejan ni verlo. No, ¿verdad? son llamadas, y las llamadas son de sácame de aquí, ¿entiendes? Como que no te llama la trabajadora social, te está explicando, pero hay veces que en hospitalizaciones el familiar no llega ni a hablar con el doctor. Tú sabes, te dicen estas son las medicinas. Y eso es así. Eso está pasando actualmente. Sí, está pasando actualmente. En unos hospitales están haciendo unos cambios más favorables, ¿verdad? Pero eso pasa hasta con las personas que están, no solo por el trastorno bipolar, o sea, yo sé que cualquier persona, exacto, simplemente no te dejan ver ni hablar con ningún familiar. No, y eso tiene una razón de ser, ¿verdad? En términos de que tú no puedes estar llamando al familiar porque lo sacas de su entorno, y la mayoría que llegan allí, que no es por estado de depresión, sino por estado de psicosis, pues lo que hacen es medicarlos para bajarlo. Lo tienen durmiendo unos días, en lo que, ¿verdad? El cerebro va químicamente ajustándose a los medicamentos para entonces sentirse estable y poder recibir terapia y empezar a incorporarse, ¿ves? Entonces, pues, ese espacio se le dio a los familiares originalmente. Para nuestra sorpresa, back then, empezaron a llegar pacientes también, y se dio una dinámica divina, ¿verdad? Pero el tema era que cuando era consanguíneo, que pues, uno fuera con su familiar, con su hijo, con su esposa, lo que sea, pues a veces habían sus conflictos, porque a ellos no les gusta hablar de lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Y pues dividimos el grupo en dos, familiares y pacientes. Entonces luego, pues hicimos un merge de nuevo. Pero el que no se sintiera cómodo yendo, ¿verdad?, con su hijo, con lo que sea, pues podían alternarse. Porque a diferencia de NAMI, de National Alliance on Mental Illness en Estados Unidos, ellos se reúnen una vez al mes. Nosotros aquí lo hacemos una vez a la semana. Y es con ese propósito también. No solamente para seguir un plan de acción que se esté trabajando, sino que también o sea que una semana va el paciente y una semana va el familiar, que así lo desee. Yo tengo familiares que crearon una comunidad de apoyo, correcto, para ambos, para el paciente y para el familiar. Y eso desde la necesidad, ¿verdad?, que tú y otros que han sido parte fundamental de la fundación, vieron que no habían estos servicios, y ustedes, ciudadanos privados, exacto, montaron este proceso. ¿Cómo serían como una semanalmente se reúnen 1 o 2 horas? ¿Dónde se reúnen por si acaso hay alguien que no está escuchando? En las facilidades de Caribbean 12 Steps, que son los que corren Alcohólicos Anónimos, Al-Anon. Hay otros tipos de grupos de apoyo allí. Nosotros estamos con ellos y seguimos los 12 pasos que tan exitosos han sido en el tema del alcohol. Lo hemos adaptado al trastorno bipolar. Así que ha sido, ¿verdad?, una bendición dentro de todo el poder tener este espacio, y esto ha ido creciendo poco a poco. ¿Cuántas personas tienen ahora? Pues mira, casualmente tuvimos, como es semanal, pues no todo el mundo va toda la semana, ¿verdad? Pero tuvimos como 16 más, como 8 virtuales, porque ahora lo estamos haciendo virtual a raíz de la pandemia. Se empezó a hacer virtual para que ellos no perdieran, ¿verdad?, el apoyo durante esos momentos que no eran fáciles para nadie.
Así es que eso se siguió haciendo de forma virtual y nos hemos quedado en ese tema. Entonces la gente pues lo que hace es que los añadimos al chat y en el chat que existe pues ahí decimos, mira, la reunión de hoy tal cosa, hoy tenemos a Lili García participando del grupo de apoyo. Uno de los martes tuvimos a un profesional de San Lucas, del Hospital San Lucas psiquiátrico en Ponce. Estuvo hablando, contestándole preguntas a los pacientes, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué ustedes hacen de toda esta forma? Y esa persona pues se expresa y en muchas cosas está bien de acuerdo con las inquietudes de los pacientes y en otras pues las explica por qué es que es así. Eso ayuda a ellos a no tenerle miedo a una hospitalización. ¿Ves? Hay pacientes que ya determinan, tengo que irme para el hospital. Hay gente que obviamente como todo, al principio entran en negación, y resienten, aunque no estén en una manifestación mánica o lo que sea, simplemente pues no están, no lo ven como que no lo necesitan, ¿no? Sí, bueno, existe una ley que es la 408 y esa ley se utiliza bastante con los trastornos de salud mental y eso es cuando el familiar ya no puede más y la persona pone en riesgo su vida o la de otro. Perdona que te interrumpa, ¿qué quiere decir poner en riesgo? Porque, por ejemplo, si hay alguien que qué sé yo, que vive con sus padres adultos, pero es una persona adulta ya y se rehúsa y no quiere buscar ayuda y está todo el tiempo metido en su cuarto o lo que sea, pero no le ha tratado de quitar la vida a nadie ni a él, eso no. Pero sí se puede poner agresivo, porque es un síntoma, ¿verdad? Irritado, agresivo, puede empezar a tirar cosas, hacerle daño a la propiedad, meterse con el vecino, o sea, un comportamiento errático totalmente. Pues entonces ellos buscan ese refuerzo con un tribunal donde ellos sacan esa orden, donde entonces tienen que ir con una autoridad a recoger al paciente y llevarlo en contra de su voluntad a recibir ayuda. O sea, a hospitalizarlo. Exacto. Y eso pues es lo más doloroso que es para el familiar, sin duda. Claro. Y pues no es una experiencia agradable tampoco para el paciente. Pero sin embargo, estadísticamente hablando, la mayoría de ellos que después vuelven a la estabilidad se dieron cuenta a través de los años, no es una cosa que es en la primera hospitalización, en la segunda, a veces hay que pasar unas cuantas, que se dan cuenta que eso es la única forma que o sea, que lo agradecen a la larga. A la larga se dan cuenta de que sí, hay otros pues. Pero tienen que estar ya diagnosticados para que aplique esa ley o la familiar, porque hay algunos que a lo mejor nunca han querido ir a, no sé, a diagnosticarse. Hay muchas familias prefieren no bregar con el problema, entonces claro. no le han puesto nombre y apellido a la enfermedad, porque correcto. Es una enfermedad. O sea que lo primero es reconocer que hay unos comportamientos que no son erráticos, que no está durmiendo la persona, que está... O que está durmiendo todo el día, porque pues también en caso de depresión pues está totalmente estancado. Y buscar ayuda, ¿verdad? De un profesional de la salud. Definitivo. Que pueda hacer una evaluación. Ese es el que diagnostica. ¿Verdad? Pero sin diagnóstico, ¿aplica la ley o no? Sí, o sea, si está teniendo esos comportamientos, mira, pues por ahí puede empezar un diagnóstico. Porque no sabemos exactamente cuál de los trastornos es. Lo que pasa es que en la salud mental, según, ¿verdad?, lo que leo y las conversaciones que hemos tenido claro, con disclaimer, Margie no es psiquiatra, ni abogada. Ella es grupo de apoyo. Correcto. Lo que pasa es que cuando tú tienes salud mental, ya sea trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión, trastorno de ansiedad severo, generalizado, todo eso está como entrelazado. Quiere decir que un medicamento que se usa para una cosa es el mismo que se usa para otra. Porque pues el tema de la ansiedad ocurre en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar, el tema de no dormir, el tema de no ser, ¿sabes? Que se repiten ese tipo de y es el mismo tratamiento. Hay algunos que la diferencia es el tipo de terapia que se da, ¿verdad? Uno es el Cognitive Behavioral Therapy, otro es el dialéctico, lo que es más efectivo según el diagnóstico. Pero en términos de medicamentos, se utilizan mucho entre sí, o sea, que coinciden el tratamiento entre sí. Yo tengo una pregunta y no sé si tendrás pero ¿tenemos estadísticas de números de la bipolaridad en Puerto Rico? Sí existen, no me lo sé actualmente porque la doctora Fumero la tenemos en la Junta y ella es la que brega, ¿verdad?, con esos números. Pero lo que siempre se habla es que una cosa es lo que están diagnosticados y quizás la población más grande es la que no está diagnosticada. Uh-huh. O
So, no es un número que es certero. Y en términos generales, creo que 1 de cada 4 personas tiene algún tipo de, creo que más o menos que un 26% de los estadounidenses, incluyendo Puerto Rico, mayores de 18 años, o sea, 1 en cada 4 adultos padece de algún tipo diagnosticable, o sea, que puede que no esté diagnosticado, pero que sí tiene características o que... Y otra de las cosas, de verdad, es sumamente relevante, es el que todas estas personas, ¿verdad?, que padecen de esta condición, y es lo que yo quiero enfatizar a través de los medios, de social media, de todo, es que ellos pueden llegar a tener una vida totalmente funcional. Tú puedes esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias. Las pueden tener, pero para llegar a eso quizás en Rocky Road, o sea, de que pueda... Como todo problema, Margie, que hay que primero reconocer que hay un problema para entonces estar en la ruta de buscar una solución. Y es cuando tú encuentras la química perfecta que te ayuda a ti. Por eso en el grupo de apoyo no hablamos cuál es el tratamiento tuyo en el tuyo, porque cada cual es individualizado, diferente, y los médicos están claros que, ¿verdad?, no es como una Tylenol que se usa para el dolor de cabeza, pero también sirve para tratar otras cosas, ¿verdad? So, al final del día, cada paciente tiene su propia coctelito, su propia fórmula que le funciona más a ti, ¿verdad? Y lo importante es que ellos lo sepan. Que el mensaje loud and clear es que puede ser una persona, que no busques la droga, que no busques el alcohol como sustitución a los medicamentos que te corresponderían de acuerdo a tu condición. ¿Por qué? Porque eso es añadir otro diagnóstico, como lo es la adicción, ya sea por alcohol o por droga. Esa parte no lo haga. Tengo una pregunta, de pronto estamos hablando que mayormente adultos, la bipolaridad es algo que se desarrolla ya cuando están entrando en la pubertad, o mayormente adultos, se ven niños también. Se ven niños, lo que pasa es que el niño es más difícil de diagnosticar, pues empiezan a poner el label de ADHD, de ADD con hiperactividad. Y lo empiezan a medicar para otras cosas. Sí, y eso es bien común. Y ya en la adolescencia, pues el comportamiento como que es más distinto, pues entonces ahí sí puede empezarse a ver unos síntomas más marcados, ¿ves? Porque el comportamiento así, no espera que un adolescente esté haciendo esto, más esto, más esto. Y entonces tú vas notando, ¿verdad?, que el diagnóstico pues puede empezar a ser 16, 17, pero pues no estoy diciendo que no se haga antes. Y durante la adultez igual, o sea, hay gente que le sale el diagnóstico más tarde. O sea, que no hay como que si no lo tienes a 18 no te da, no. Nunca es tarde. No, lamentablemente. Pero no, y también hay un factor genético. Tú sabes que no es cuestión de que el factor genético no es a todo el mundo, porque quizás tú tienes el gen y no lo manifiestas, ¿ves? Pero entonces te empiezas a usar cannabis o empiezas a usar otra sustancia, y por tener el gen se te dispara una psicosis. Y así es que te enteras. Wow, y ahora con la cosa del cannabis, que la realidad es que yo pienso, a veces es otro tema, pero pues la gente no le tiene como respeto, y pues son sustancias que no es que por... Oye, a alguna gente le funciona para muchas otras cosas. Pero todo tiene que ser supervisado, y todo tiene que uno saber que... Y si tú le preguntas a un psiquiatra, te va a decir, no te lo recomiendo. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene esa probabilidad de que si tú reaccionas ante eso, pues puedes acabar en una etapa... Margie, y en estos 10 años, que como una fundación non-for-profit, ¿cómo han sobrevivido? Se quedan muchos retos, pandemia. Sí, pues déjame decirte, bien agradecida a Dios, porque de verdad que cuando a ti te tocan la puerta y pues tú puedes tener la oportunidad de servir, de dar, de ayudar, de apoyar, ha sido 10 años que no te voy a decir, ¿verdad? Que como tú dices, surgen sus cosas, a veces... Yo iba a ese grupo aunque fuera una persona. Yo iba a ese grupo, aunque yo tuviera que... Hay que tener paciencia. Sí, y yo estoy ahora cosechando mucho del esfuerzo por unos años. Esa satisfacción, me imagino que eso es... no tiene precio. Y verlo bien, ver la gente después al mucho tiempo verlo bien. Correcto, y van y vienen y de lo más bien. Pero en ese tema, mira qué lindo. Nosotros ahora estamos haciendo un primer torneo de pickleball y beach tenis.
Y resulta que el que está organizando eso es el papá de una niña que tiene el trastorno bipolar, agradecido al grupo por todo lo que la niña, lo bien que está. Y el papá está qué bueno, ahí, eso imagínate, le cambia a uno la vida. Sí. Pues el que siembra cosecha. Exacto. Qué lindo Margie, mil tenerte. gracias y pues te agradecemos a nombre de todos, ¿verdad? Lo que estás haciendo. Y ustedes no se retiren porque en la próxima media hora de Good News vamos a conversar con el doctor Orlando de Jesús, que nos va a hablar de la salud mental en los hombres y cómo ha cambiado, que eso es un tema también bien interesante, porque antes los hombres no eran tan fáciles de, ¿verdad? de aceptar. Así que no se retiren, que Good News continúa en unos minutitos. Gracias.